Bueno, arratsaldeon, eskerrik asko etortzeagatik lehen da bizi, hasiko gara, nahi baduzute. Primero me gustaría disculpar la ausencia de Miguel Ángel Páez, que no puede acudir y me ha pedido que disculpe su ausencia. Eta, bueno, hau esan da, hasiko gara, kulturari bultzada, kirola eta euskara informazio batzordearekin. Empezamos con la Comisión Informativa de Cultura, Impulso de Ciudad, Deportes y Euskera. Gai zerrendaren lehenengo puntuarekin hasiko gara, batzordearen 2022ko abenduaren 20ko bilkurarako akta onestea egokia bada. Ez dakit norbait zerbait esateko badu. Bordun onartutzat ematen dugu eta aurrera jarraitzen dugu. Segundo punto, valoración de las actividades culturales en Navidad, cultura. Supongo que Javi las vas a comentar. Vale. Bueno, os voy a presentar ahora una primera valoración, ya que, por ejemplo, todo el tema de cabalgata de Reyes, tenemos la reunión de valoración este jueves, y la semana que viene tenemos una reunión también de valoración con Becky Goiti para aclarar todos los aspectos organizativos respecto a lo que es el Olentzeroren etorrera. Pero sí podemos decir muchas cosas y casi todas buenas, no todas. En primer lugar, pues bueno, que la pandemia se fue y por fin hemos podido recuperar después de 2 años toda la actividad completa y en su formato original, que eso es bastante importante. Llevábamos 2 años sin Santo Tomás, la cabalgata de Reyes sin poder terminar como se hace en la Plaza San Juan, con el Olentzero también, etcétera, ¿no? Entonces, eso ha sido un factor muy positivo. Y el segundo, nos hemos dado cuenta de hacer la valoración, ¿no? Que vamos por días, por temas, y nos hemos dado cuenta, sin querer además, que el 97-98% de los grupos que han actuado son de Irún. Es decir, el famoso kilómetro cero aquí la hemos clavado porque la mayoría, exceptuando un grupo que participó el día 5 de enero en la cabalgata, el resto de los grupos y asociaciones son de Irún. Eso a nosotros, pues bueno, le damos un valor importante. Las actividades que hemos tenido han sido, pues a nivel de música, sobre todo ha sido la participación en el mes de diciembre de los coros de la ciudad, los conciertos de Achocuac, Amecha, de Náyade y el concierto de Año Nuevo, con una asistencia de un promedio de 400 personas. El día de Santo Tomás, qué decir, el de arriba manda, la importancia del tiempo es vital y gracias a Dios, o a quien fuera, hemos tenido un tiempo durante todas las Navidades que ni pagando. Y eso se nota, porque cuando existen problemas la gente empatiza más, no hay problemas, todo el mundo contento y la animación pues en Santo Tomás ha sido total. Se ha recuperado toda la feria, las actuaciones de los grupos de danza y de música de Irún. Las chondas están encantadas, ya que han hecho en un día unas recaudaciones muy importantes. Ya hemos hablado con ellos y están muy satisfechos. Incluso los puestos de feria de artesanía que solemos colocar paralelamente a las chondas también han salido bastante contentos de esta actividad. Otra de las actividades ha sido el Olentzero de Torrera. El Olentzero, pues bueno, en este año se incorpora una nueva grupo a lo que es la parte de participación, que ha sido la Irunga Txeguina, que bueno, que le ha dado un poquito más de color a lo que es el desfile. El resto ya lo conocemos, la entrega de las cartas, hubo bastante gente, tuvimos un problema de megafonía, tenemos que mejorar eso cara al año que viene, el equipo de megafonía, sobre todo cuando el coro actúa, y luego hemos podido poner por fin la chondorra. El año pasado, en marzo de este año, pues sí, del año pasado, el ayuntamiento compró una chondorra, nos falta por completarla, ya que nos falta, en la parte superior tenemos que poner un embellecimiento igual que en la puerta de entrada, y algunas, pues una escalera para que el personaje, pues un figurante,
pues represente lo que era la labor del carbonero, ¿no? Entonces teníamos dudas de ponerlas o no ponerlas, pero hemos visto que era necesario. Y este año, pues bueno, le hemos ambientado un poquito más en la plaza y vemos que con esta nueva incorporación de la chondorra y la mejora que tenemos que hacer, yo creo que vamos a dar un salto cuantitativo. Tenemos mucho que mejorar. Hay bastantes, desde Cultura pues queremos hacer un cambio de recorrido, aprovechar un poco lo del Parque de la Sargía, el ambiente que hay allí, pues creo que puede ser más idóneo para terminar allí el Olentzero, que es una zona, la identidad del Olentzero no tiene que ver con Reyes, ¿no? Es más rural, entonces vemos que el entorno de la Parque de la Sargía, aprovechando la decoración de algunos elementos que ya existen, más otros que pueden ser la chondorra y más la animación que también plantea Bettigochi con el tiempo de puestos de castaña, de talos, etcétera. Incluso no solamente el día del Olentzero, sino la chondorra se puede montar 10 días antes y vemos que tenemos mucho margen de mejora. Respecto al Festival de Canto del Olentzero, pues bueno, este año han participado 6 coros, los 6 coros de la ciudad. No hay muchos más que salgan el día 24 a cantar, y los que salen tienen compromisos, además lo que ha sido siempre el canto del Olentzero, se quedan en sus zonas, en sus barrios, en Anaca, en Meaca, etcétera. Entonces, lo que queremos también es mantener esas tradiciones en los barrios, ¿no? ¿Cómo poder ampliar el número de coros? Lo tenemos difícil, pero bueno, es una actividad que tiene su público, ambienta mucho la Plaza San Juan y bueno, continuaremos con ella, ¿no? Paralelamente hemos tenido 2 exposiciones en Navidades, una que ha sido la exposición de Oléntzeros y Belenes. El número de asistentes ha disminuido bastante respecto a otros años, unas 400 y pico personas, cuando años anteriores lo han doblado. Sí es verdad que ha habido días que no hemos contabilizado el número de espectadores, pues porque coincidían con otras actividades en la sala de conferencias y no sabíamos si las 80 personas que han ido a la sala de conferencias han visto la exposición. Entonces, por no adulterar lo que son los datos, los hemos eliminado. Luego está la exposición de maquetas de trenes con la Asociación de Ferrocarriles, que ha habido también 1.298 personas que han asistido, especialmente de Irún, pero hablando con Koldo, nos comentó que había mucha gente que venía hasta de Bayona, de Bilbao, etcétera, ¿no? Y vemos que es una actividad que, bueno, que mantiene también un nivel de asistentes bastante alto. Otra de las actividades, pues bueno, ha sido la organización con Bidasoa, con Bicinema y Chiquis del Bidasoa de Harry Potter. Solamente deciros que salió al día siguiente en la contraportada del diario vasco, ya mucho más no puedo comentar. Es decir, hubo una ambientación muy bonita, la gente se lo pasó muy bien y se llenó, Y luego hubo paralelamente unos talleres de arte de 27 al 30 de diciembre en la sala Menchugal. Joder, y las plazas se llenaron enseguida. Es decir, que ya se están planteando para futuras ocasiones ampliar horarios, etcétera. Y como último, en la cabalgata de Reyes, solo decir que ya lo habéis visto. Lleno de gente, lleno de público, y el de arriba, el tiempo. Ya te digo, esta es la valoración que hemos hecho inicialmente y sabemos que tenemos margen de mejora en muchos aspectos. Vale, Javier, eskerrik asko. Itzaliko duzu mikrofono mesedez. Eskerrik asko. Ez dakit galderaren bat dagoen. Bai, Lander?
Arratsaldeon ez da galdera bat, baizik eta konpartitzea egin dezuegun balorazioa. Nik uste eta arrakasta bat izan dela aurten, egia da ia 3 urteko pandemia batetik gatozela, gogoak bazeudela eta eguraldia lagun izan degula, hau ematen zuen Cancun edo beste herrialde bat, eta horrek ere lagundu du jendea animatzeko eta kalera ateratzeko. Eta eskertzen dut baita ere, aipatzea ze hobekuntza neurri egon daitezken. Nik uste dut badagoela margena ere gauzako betzeko, eta bat planteatzearen, balorazioa dakazu indikan egiteke, kabalgatari buruz, errege magoen kabalgatari buruz, eta bai aipatu, behintzat, pertsona batzuk aipatu diate, que había bastantes amigos de lo ajeno durante la cabalgata. Orduan, beste urte batzuetarako, albaldin bada presentzia poliziala, badakit hau ez dela batzordea, batzorde egokia, baina behintzat, igual kulturaktik gogoratu dezakezue, presentzi pixka gehiago egon beharko lukeela, olako gauzak ez gertatzeko. Besterik ez. Ender, eskerrik asko egin duzuna hausnarketagatik, eta, bitze ingo dugu udaltzaingo arduradurarekin, galdetzeko ea nolakoa izan zen arratsalde hori, ze datuak ditugun, ze datuak egongo dira, edo salaketak, eta, hori ikusita, zer grabe gertatu bazen, ziurazki datorren urterako hori hobekuntza bat egiteko, oso proposamen egokia da, eskerrik asko Lander. Beste galderaren bat, Jokin? Aipatzearren, eta jende askok ere esan digu, azkenean erregen kabalgatan goxokirik etzela bota, eta, hori da, azkenean, jende desentek egin digun kritika, eta, ez dakit azkenean ze irizpide jarraitu diren, ze, ikusi denez, izan da Irun herri bakarrenetarikoan goxokirik ez den bota, eta orduan hori galdetzea eskatu digute. Niri gustatuko litzaidake jakitea zenbat umetxo galdetu dute goxokei buruz. Heldu asko galdetu dituzte. Aiton amona, gurasoak, baina umetxoak ez dute galdetu. Eta azkenean kabalgata egiten da beraientzat, eta junden urtean ez ziren bota, orain dela 2 urte ezen kabalgatarik egon, eta 2-3 garai horretan edo goxokiak bota ziren azkeneko aldian 1-2-3-4 urte zituztenak ziurazki ez dira gogoratzen, garai honetan 1-2-3-4 urte dituztenak ez dakite lehen goxokiak botatzen zirela. Beraz, niri gustatuko litzaidake jakitea zenbat ume galdetu duten goxokei buruz. Baina egia esan da, nahi baduzu Javi esplikatuko du, baina hori kulturatik hartu zen erabaki bat izan zen, goxokiak bota edo ez bota, junden urtean ez ziren bota, eta egia esan da, kabalgatari buruz egin zen balorazioa oso ona izan zen. Eta, Javi, zehoz esateko. 2 cositas solo. Una, la más sencilla, el tema de seguridad. El tema de seguridad es vital. En Irún hay en algunas calles, por ejemplo, la calle Fuenterrabía es muy estrecha. Entonces, como tires los caramelos y se queden algunos, los niños salen follados. Y el problema es que en esa calle los antorcheros es tan estrecha que los antorcheros no pueden proteger la cabalgata. Entonces tienen que ir por delante. Y hay un riesgo bastante alto de peligrosidad. No solamente ahí, en otras partes del esto también. Y luego el otro punto, que es lo que nos animó, fue que el año pasado, que fue el primer año que no hicimos, mucha gente disfrutó de la cabalgata, porque los ojos estaban a donde tenían que estar, al rey, a la ambientación que hubo. Nos dijeron, ¡qué cosas nuevas! Perdona, si fue la misma de hace 2 años, es decir, la gente ha disfrutado, y es verdad, sobre todo con Melchor, que va el primero, ¿no? La gente, Gosoki, y no. Ya a Gaspar le pasaba, y a Baltasar no le llegó nada. Es decir, ha sido una decisión que todas las entidades que están teniendo parte en la organización,
joder, lo valoran muy positivamente, porque los antorcheros que van son chavales de 12 años, entonces de repente le viene un adulto que se mete con todo su cuerpo, es que los pasan por encima. Entonces, primero seguridad y luego por vistosidad. Y luego también un apunte por alguna queja que hemos recibido también otros años, y es verdad que por el tipo de caramelos que se lanzan no son aptos para todos los niños y niñas de la ciudad, y hemos recibido a veces también quejas de pues madres, padres de determinados niños y niñas que no pueden comer esos caramelos, y también se generan pues algunos tipos de rabietas por ver a todo el mundo comiendo caramelos y ellos no. Entonces bueno, al final fue un cúmulo de cosas que había que decidir sí o no, y tampoco tiene mucho más misterio. ¿Beste galderaren bat? Bai, Javi. El día 4, bueno, en la entrega de los pajes y en el Olénchero, los caramelos se repartieron uno a uno los chavales que venían a entregar la carta, tanto a la Olénchero y a Mari Dominguín como a los pajes reales. Utziko ditugu goxokien asuntoa alde baten eta jarraituko dugu aurrera. Bai. Bueno, tercer punto del orden del día, avance de la programación prevista para carnavales, también cultura y también Javier, si no me equivoco. Sí, Javier, claro. Os voy a dar el programa, ¿eh? Cogéis uno y paisáis. Bueno, ahí tenéis el programa, que hoy tenemos, os comento, la elección del cartel. Salgo de aquí a continuación y voy a la malla porque tenemos el acto de la selección del cartel anunciador del carnaval. Como me imagino y doy por hecho que todos sabéis leer, no voy a hablar del programa. Solo leeréis tranquilamente. Lo que sí podemos decir es que al no haber pandemia retomamos todas las actividades, como es la discofesta, que no se hizo el año pasado. El formato se mantiene, es decir, de muchas cosas como la salida de Iñudes, de caldereros, todo el recorrido con todas sus actividades. El entierro de la sardina recupera también el itinerario habitual. Es decir, volvemos a recuperar el programa anterior a la pandemia, es decir, el del 2019. Pero yo quiero hablaros de lo siguiente. Si me sale. Mover un poquito la pantalla. Es que aquí has quitado eso. Bueno, cuando hablamos de carnavales, la mayoría de la gente, pues veis un poco lo que es el programa de actividades. No todas las actividades son visibles porque hay muchas que no se hacen en la ciudad. Y una de ellas, por ejemplo, es el carnaval rural, o más conocido como Puskabiltza, ¿no? Que se celebra el sábado y el domingo de carnaval, y como van por los caseríos, la gente no lo conoce, ¿no? Entonces, os quiero dar una muestra de que cómo se hace, veis que todos vamos con la mascarilla, y paralelamente de esto vamos a disfrutar también de otra de las cosas muy importantes que hay en el carnaval. En el carnaval de este año van a participar 17 carrozas, lo que va a conllevar a una participación de 3.000 personas en los dos desfiles. Estas 3.000 personas, el fruto de su trabajo llega el fin de semana de carnavales. Pero esta gente empieza a trabajar desde el mes de julio, cuando empieza a determinar
qué tema va a representar en sus carnavales. Y a partir de ahí, pues empiezan a formarse en cada una de las asociaciones, que son AMPAs, asociaciones de vecinos, entidades culturales, etcétera, empiezan a trabajar y a dividirse en grupos de trabajo. Unos buscan la música, otros diseñan los trajes, otros la coreografía y otros hacen la carroza. Entonces, esta gente, cuando hablamos de 3.000 personas, estamos hablando de gente que se mueve. 3.000 personas no es fin de semana. Empiezan en septiembre con los ensayos. Y los ensayos los hacen casi todos los sábados, en centros de escolares, en patios de centros escolares, en espacios industriales como en Ventas o en Decathlon, etcétera, por ahí. Es decir, hay un trabajo y un mérito de esa gente que hay a veces que no nos damos cuenta y tenemos que continuar, darle valor a esta gente. Sí es verdad que el ayuntamiento, pues bueno, tanto con esto como el carnaval rural, económicamente aporta una serie de cantidades, pero vemos que aún así es insuficiente. Es decir, vamos ahora a plantear para el año que viene unas mejoras, porque cuando estamos hablando de 3.000 personas que las vamos a mover durante 4 meses, a cada grupo, dependientemente del nivel, pues tienen pues una subvención directa de 1.200 euros, no más. Y hacen un espectáculo el viernes en la Malla, el sábado y el domingo, y luego como colofón el martes en el entierro de la sardina, ¿no? Eso es lo que yo quería destacar cuando hablamos de los programas de carnavales. Tenemos la reuniones de trabajo mensualmente y vienen un promedio de 18 personas. La mayoría mujeres, todo hay que decirlo. Pero son 18 asociaciones que están ahí. Y eso para nosotros tiene un gran valor. Vale, Javier, eskerrik asko. Galderaren bat honi buruz. Ez, orduan aurrera jarraituko dugu, 3. puntuarekin. Información, campaña de Navidad 2022-2023, primera valoración de Impulso de Ciudad, barkatu. Irati, ¿sí? Vale. Vale, bueno, Arratsaldeon. Fernando, barkatu. Nada, lo primero, bueno, comentar también al hilo de lo que, como decía Javi en Cultura, el objetivo de hoy es sobre todo presentar un primer balance más cuantitativo de lo que ha supuesto la Navidad, en este caso para nosotros. Estamos todavía pendientes de tener determinadas reuniones junto con otras áreas municipales y también con diversos participantes, comercios y demás. Por eso, bueno, pues habrá una valoración más amplia posteriormente, dado que todavía hoy están retirando, por ejemplo, las pistas, ¿no? Dicho esto, bueno, pues sí que podemos avanzar una serie de datos que ya tenemos. Recordar que este año, en cuanto a infraestructuras, partíamos con 3 pistas de hielo y el tobogán en 3 espacios distintos. Tenemos la información de afluencia hasta el 9 de enero. Las pistas y el tobogán han estado en funcionamiento hasta este domingo pasado, entre semana en horario de tarde, porque ya era horario escolar, y el fin de semana mañana y tarde. También hay que decir que, bueno, pues la climatología ha sido más adversa esta semana en comparación. Entonces, pero sí que trasladaros un poco la información que disponemos. Más de 14.000 personas usuarias han pasado por las 4 infraestructuras. Tenemos, por una parte, información, bueno,
por las propias entradas. Tenemos entradas de menores de 12 años, de más de 12 años, luego unos tickets combinados y luego lo que es propiamente el tobogán. Entonces, bueno, pues sí que, como en ocasiones anteriores, son más numerosos aquellas niñas y niños menores de 12 años, con bueno, más de casi 6.600 personas que han pasado por esas edades en lo que es la pista de hielo y luego bueno, el tobogán, casi 4.000 personas menores de 12 años han deslizado por el tobogán. También destacar que es una media, lógicamente, porque como bueno, se vislumbra un poco en el gráfico de abajo, hay picos de días, las semanas justo previas de Navidad, que ya son vacaciones escolares, hay mayor afluencia. En este caso, el día 23 fue uno de los días que mayor pico hubo. La bajada es porque bueno, luego el 25 estuvo cerrada, pero hay una media de unas 590 personas al día en todas las infraestructuras, toboganes y las diferentes pistas. Bueno, hay días que hay más, otros días que menos, pero la media diaria hasta este 9 de enero ha sido así. Y por último también queríamos destacar un poco cómo ha sido la afluencia en los diferentes espacios, en los 4 espacios. Digamos que es esa gráfica naranja que se ve a la derecha. La menor franja corresponde a la pista de Pío XII, que era la novedad de este año, era una pista cubierta. Tiene su lógica. Bueno, la climatología ha sido bastante propicia, con lo cual, pues evidentemente la mayoría de las personas han preferido patinar al aire libre, ¿no? Nos consta que después de ese 9 de enero, la semana pasada, la afluencia en Pío XII fue mayor, mientras que en las otras pistas, pues incluso hubo que cerrarlas antes de tiempo por la climatología. El más destacado es Anzarán, el tobogán. Y nos llama la atención, o destacamos que tanto en la pista de Luz Mariano como en la novedad que era este año la pista infantil de Sargía, pues ha habido un número de usuarios bastante, o sea, algo más en Luz Mariano, pero bueno, realmente no ha habido una diferencia en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, eso digamos que son las cifras que hemos tenido este año respecto a lo que son las pistas y el tobogán. Luego ya entramos en lo que es la propia dinamización de calle. Este año, teníamos un reto que era iniciar con un evento Betiko Gabona que no es Besala, la Navidad es siempre como nunca, que lo hicimos el primer fin de semana prenavideño, en la zona del Parque de la Sargía, con la actuación de la Mecha Chiqui y un espectáculo infantil Gocapi, y el sábado siguiente, que también era un reto, puesto que después de la Gaboneta Jocosa, utilizando el mismo espacio, casi pues entrábamos posteriormente en lo que era ese evento inaugural de la Navidad en el Paseo Colón. Pues con diferentes actividades, con las academias de música locales. Ahí sí consideramos que fue también nos acompañó el tiempo, lógicamente, pero hubo bastante afluencia de gente. Tenemos que mejorar algunas cosas, como igual la duración del propio evento, pues que se nos alargó un poco demasiado y pues a las 9:30 de la noche pues ya no tal. Pero sí que pues nos da pie a ir pensando y trabajar en algo similar cara a ediciones posteriores. Además de ese primer fin de semana, luego teníamos un objetivo claro, y era que prácticamente todos los días hubiera alguna actividad. Yo creo que lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido en gran medida también, al igual que con Cultura, con la participación de entidades locales. En la medida de lo posible, en aquellos casos en los que contamos con ellas, pues han participado, desde Gigantes hasta Las Mayores, hasta Peña Poteo, Burrumba, y en aquellos casos donde no contamos en la ciudad pues con ese tipo de actividades, hemos pues buscado, pues como es Yabu Belchak o Tiritirantes, que pues son acciones de calle que realmente nos han sorprendido para bien en cuanto a la participación. Incluso podríamos decir que en cierto modo hasta nos hemos visto parcialmente desbordados por la afluencia de gente, ¿no?
Y bueno, pues nos hace pensar que esa línea pues podemos también trabajarla cara a próximas ediciones. También queremos hacer mención al espacio de la Sargía. El espacio de la Sargía, este es su segundo año. Bueno, antes incluso comentaba Javi, ¿no? El que incluso desde el área de cultura, bueno, pues hacía mención a ese espacio como posibles bueno, pues, novedades cara a ediciones posteriores. Sí que creemos que se ha consolidado fuertemente este año. Es un espacio, podemos decir, que lo hace singular respecto a otros destinos. Primero, bueno, la propia ludoteca, que ha recibido una media de 120 niñas y niños al día, más o menos 40 en horario de mañana y 80 en horario de tardes. Ahí también hay que destacar, se ha incrementado el número de actividades más allá de las propias de la ludoteca que se han realizado, desde cuentacuentos. Bueno, ha sido un espacio que además también Juventud ha utilizado para la creación de determinados talleres, con lo cual, bueno, pues en ese sentido ha sido positivo. La pista de hielo, como veíamos antes, ha tenido unos números importantes. La tirolina le ha dado también un elemento innovador. Y bueno, en ese sentido sí que bueno, pues consideramos que se ha consolidado y puede crecer en algunos aspectos, pues no sé, la gastronomía sí que ha tenido un impacto en la hostelería más cercana, pero bueno, pues puede haber algunos elementos en los que podemos trabajar. También me gustaría destacar en este espacio la participación de Txikuarri. Es una entidad sin ánimo de lucro que este año, con su gincana, su juego de la Navidad, ha hecho participar y jugar a 1.146 familias, que se dice pronto. Para que os hagáis una idea, el año pasado, que fue la primera vez que empezaron con esta actividad, no llegaron a 500 familias, y este año han sido 1.146, con lo cual, bueno, pues está claro que es un espacio que congrega a familias, ¿no? Otro espacio que ya lleva años es el mercado de Navidad. Como decíamos, este año, bueno, pues han contado con 20 casetas donde han participado comercio y artesanía local. En este sentido, sí que reafirmamos por esa apuesta hacia lo local. 9 artesanos han pasado a lo largo del mercado, 16 comercios han pasado también a lo largo de... Ha habido algunos que han estado durante todo el mercado, las 3 semanas, otros han estado en los plazos que ellos han estipulado. También ha habido un establecimiento de hostelería, el Real Unión con su tienda también ha estado, y bueno, pues además el balance que han hecho ha sido positivo, y dentro de lo que es la oficina de turismo, pues todo ese producto de merchandising también ha estado durante la última semana, si mal no recuerdo, en el mercado. Es un espacio que, bueno, también al estar la pista de hielo Luz Mariano enfrente, bueno, pues, un espacio tan céntrico como la Plaza del Ensanche, ha contado con, bueno, bastantes actividades de dinamización, tanto por parte fundamentalmente municipal como algunas actividades promovidas por Vidashop, pero sí que, bueno, pues ha sido un punto de encuentro en la ciudad. Hay que seguir trabajando en que otros comercios y nuevos comercios se sumen a este mercado, porque consideramos que es una buena oportunidad y un escaparate. Otra de las novedades este año era una apuesta por el cine matinal navideño. Propusimos 3 películas en horario matinal. Bueno, pues, vemos la primera película, asistieron 58 personas, la segunda 80, la tercera 73. Era un aforo de 160 a la sala. Bueno, era también una manera de tratar de conciliar esa vida, las compras en un horario, bueno, para ser la primera edición pensamos que ha sido una buena acogida. Y por último,
también lo que queremos es señalar, bueno, hemos hecho un pequeño ejercicio de encuestas a pie de calle durante 4 días, el día 17, el 28, el 31 de diciembre y el día de la cabalgata, con 2 encuestadores, encuestadoras, y bueno, se han realizado un total de 197 encuestas donde queríamos ver algunas cosas sencillas. Lo primero, realmente, bueno, qué tipología de consumo estaban desarrollando en la ciudad. Entonces vemos que un 36% había combinado la hostelería con el comercio, un 42% solo la hostelería y un 22% solo el comercio. También de los que se habían trasladado en transporte, bueno, pues vemos que todavía son mayoría, un 62% los que lo han hecho en vehículo propio, mientras que luego, bueno, pues en autobús, en topo, también había un determinado porcentaje. Y fundamentalmente veíamos que era un plan en familia más que un plan con amigos, bueno, a ver, poniéndolo con toda la cautela, que son 197 encuestas. Es cierto que actualmente desde el SAC se está haciendo una encuesta telefónica a ciudadanos de Irún sobre la percepción de la campaña de Navidad. Aquí lo que era distinto en el sentido de que era a pie de calle, con la gente que estaba en la Navidad y un poco... también hemos medido la procedencia. Más de un 85% eran personas de Irún. Una de las, vamos a decir, sensaciones que tenemos es que se ha retenido mucho. O sea, los últimos años se nos decía desde el comercio que la gente de Irún se iba a otros puntos cercanos a pasar la Navidad. Bueno, pues es verdad que este año, bueno, la sensación general es que había gente en la calle, había buen tiempo, por supuesto, pero la gente estaba. Entonces, gran parte de las personas encuestadas son de aquí de Irún. Algo más de un 10% del resto de Guipúzcoa, un 3,69% de Francia y Iparralde, fundamentalmente, Navarra, Vizcaya y, bueno, había del resto del Estado que había un poco de todo. Zaragoza, Valencia, Teruel, pero bueno. Y también, por último, destacar un dato que nos parece interesante, y es que en el microsite de la web municipal, en el ámbito de lo que era el microsite de Navidad, del programa de Navidad, se han recibido 25.000 visitas durante esos días. 21.970 visitas a la web en castellano y 3.206 en el programa en euskera. Nos parece, bueno, pues que al final sí que bueno, pues las ciudadanas, los ciudadanos buscan las actividades y está claro que en este caso este programa que estaba volcado en la web pues ha sido consultado 25.000 veces. Y antes de las preguntas, pues también nos gusta acabar con un vídeo resumen, si no, no sería lo mismo. Entonces, nada, teníamos la versión larga y la versión corta, nos hemos decantado por la corta. La música, pues bueno.
Eskerrik asko, Fernando Ayati. Muchas gracias por la información que nos habéis dado. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Jokin, eskerrik asko. Bai, nik uste dute, lehenik eta behin tokatzen dela zoriontzea, ez? Azkenean egin den lana, ikusten dela, azkeneko urteetan auzoetara eramatearenak, nolabaiteko arrakasta lortu duela eta, animatzea eredu honekin jarraitzera. Y luego sí que me gustaría hacer un par de preguntas. Por un lado, en cuanto al mercado navideño, saber si se ha hecho alguna valoración con la gente que ha puesto casetas y si eso lo habéis trabajado un poquito. Por un lado, y por el otro lado, el tema de, con el tema de las pistas y de la chirristra o el tobogán, sí que es verdad que, se cobraba un precio simbólico que era el de 2 euros, pero sí que es verdad que, hay una realidad en Irún y es verdad que todas las familias no pueden llegar a pagar ese precio y, preguntar si os habéis planteado, en un futuro, pensar algún otro tema, porque sí que es verdad que creemos en nuestro grupo hay que poner en práctica algún sistema de rotación para que no estén todo el rato los mismos chavales en las mismas pistas, eso sí que hay que llevarlo a la práctica, pero saber si os habéis planteado algún tema de rotación, pero sin tener que cobrar, por ejemplo, los 2 euros a cada chaval, sabiendo que es una media hora o así de tiempo, lo que pueden estar, y sabiendo también que una gran mayoría sí que se lo puede permitir, pero sí que queríamos animar a estudiar algún sistema en el que todos los chavales no tuvieran que pagar, ¿no? Y se pudiera implantar un sistema de rotación para que no estuvieran todos los chavales todo el tiempo y que hubiera una rotación. Es que ricasco. Yo, si quieres, por empezar por el mercado, Joaquín, hemos quedado con todos los participantes, al igual que el año pasado, en enviarles un formulario donde ellos puedan expresar las diversas cuestiones propias. Lo que sí te puedo trasladar es que, con los que hemos hablado, los que han estado otros años, todos califican que este año ha sido el mejor año en cuanto a ventas, en cuanto a gente y ambientación del mercado. Evidentemente, hay días mejores, peores. La climatología, en este caso apenas ha condicionado, pero insisto en que con todos los que hemos hablado, también depende mucho el objetivo de cada establecimiento. Y ahí nosotros insistimos mucho en que en este caso el mercado no solo tiene que ser un punto de venta, que también, sino que tiene que ser un punto de posicionamiento, de darse a conocer. O sea, nuestro objetivo también es que a ese mercado acudan comercios que están o en los barrios o en la periferia y que en un momento determinado puedan estar ahí. Nuestro objetivo es también que el producto que lleven sea un producto más de regalo, más navideño. O sea, hay que también trabajar en esa línea. Pero, o sea, que a falta de la valoración definitiva que harán ellos individualmente, lo que hemos hablado, en ese sentido, sí que ha sido positivo. Respecto a las pistas, el otro día lo comentamos, está encima de la mesa. Ahí yo quisiera también aportar más información. Por una parte, la pista, en este caso la de Pío XII, la semana previa, cuando estábamos todavía, la del 20, 21, 22, que estábamos todavía en temporada escolar, se ofreció a las Icastolas, a los determinados centros escolares de la localidad de forma gratuita. De hecho, el Acheta ha acudido con 2 o 3 grupos, ahí hay un... estaba el debate el otro día encima de la mesa. Tenemos, partiendo del hecho de que son precios populares, digo populares porque la misma pista, hay diferentes modelos de gestión, pero la misma pista, vamos a decir, en Vigo, patinar media hora cuesta 6 euros y en Madrid cuesta 9. Aquí los menores cuesta 2. Hay bonos de 5.
El motivo fundamental también es un poco ordenar a la gente, o sea, porque, bueno, pues tenemos que dar una vuelta, valorarlo, si no sabemos, igual el tobogán hay que ponerlo gratuito, pero recogiendo entrada, porque entonces, si no lo ponemos, también podemos caer en que esa rotación no exista, o sea, si es gratuito, ¿no? Bueno, lo tenemos presente, gratis, no sé si, pero... Pues que casco yo, que Fernando. ¿Alguna otra pregunta? Seguimos adelante. Quinto punto del orden del día, información relativa a las actividades deportivas previstas. Javi, Mercedes. Vale, Arratsaldeon. Bueno, voy a comentar sobre todo 2 puntos con las actividades deportivas previstas en los próximos meses, ¿no? Por un lado tenemos la puesta en marcha de una escuela de pelota, que bueno, históricamente con el antiguo Uranzu solía haber una escuela de pelota para niños, niñas, pocas niñas iban, y desde que se inauguró el nuevo Uranzu, pues bueno, estábamos a falta de... estuvimos hablando con una de las entidades pelotazales, no tenían disponibilidad de personal, estuvimos hablando con la otra y con la Federación Guipuzcoana de Escupillota y bueno, por fin en febrero ya se va a poner en marcha, al igual que el resto de las escuelas de otras modalidades deportivas, arrancan los lunes, que será en el Frontón Uranzu de 5:30 a 7, destinado a niñas y niños de la ciudad, y con vistas a, de cara al curso que viene, poder ir aumentando en número de días y horas para ver los resultados que nos puede dar esta escuela de pelota. Y bueno, va a ser a través de Ramoncho Trinquete. Eso en cuanto a la escuela de pelota. Y luego ya, por otro lado, comentar, bueno, ya han arrancado ya todas las actividades deportivas, las comunes, las de temporada. Y bueno, lo que también vamos a comentar son las diferentes actividades que va a haber a partir de febrero. Arranca el 26 con la media maratón, luego el 19 de marzo en el Paseo Colón va a haber una carrera ciclista para benjamines y alevines, que suele ser un campeonato de Guipúzcoa. El 1 de abril contaremos con una carrera de obstáculos que va a ser valedera para el Campeonato de España. El 26 de abril se disputarán las millas por la salud. El 4 de junio la clásica ciclista de San Pedro, que normalmente suele ser el 29 de junio, pero este año, como el Tour pasa por aquí los días 3 y 4, la Artzaña ha comentado que 15 días antes que no permiten que se dispute ninguna prueba ciclista, entonces por eso la adelantan al 4 de junio, que era una de las fechas que había disponibles en el calendario. Y luego el 11 de junio pues tendremos la marcha cicloturista Juan Magarate. Luego ya posterior vendrán las actividades que se organicen para fiestas de San Marcial y luego, bueno, de cara al segundo semestre pues iremos viendo. Vale. Vale, Javi, eskerrik asko, galderaren bat. Bai, Jokin. Txikia da handia, nahi duzu, Kuriositate bada. Bueno, lehenik eta behin ere zoriontzea, benetan ere eskertzen dela. Eta, zera, pilota eskolarik ez zegoela zenbat urte pasa dira? Jakingo zenuke esaten, Javier? Pues, a ver, Uranzu zarrarekin bat zegoen, eta orain dela, pues, 4 urte eskolarik gabe, geunden. Bale, Javi, eskerrik asko. Aurrera jarraituko dugu, bai. 6. puntua, Euskara ikasteko bekak, Euskara arloa, Iban, bai. Bai, kaixo, Arratsaldeon. Bueno, 2021-2022 ikasturteko diru laguntzak, euskara ikasi edo euskara maila betu nahi dutenentzako, ez dira ebatzi, baina ebatzen proposamena egina dago eta datuak bakizkigu. Bakizue, beka hauetara aurkeztu alizateko, Irunen errolatuta egon behar duzula, eta 16 urtetik goti izan barzula. Orduan, ditun datuak hauixe dira, 271 eskari aurkeztu dira, eta horietatikan 176 emakumezko, eta 105 gizaseme izan dira.
Alde honetatik esan, gizasemen porzentajea igo indala azkeneko ekitaldikin alderatuta, ze proportzia izaten zaren 7 emakumezko eta 3 gizaseme, eta guain 6 eta 4, maten du, berdintza aldera, urte bakarreko datua da, mentzat hautsi du azkeneko urtetako joera. 271 eskari hauetatikan, 173 eskari diruz lagundu dira. Hoietarik, 171 lagunek matrikulagatikan ordaindu zutenaren 100% jaso dute. 12 lagunen kasuan, diru laguntza birkalkulatu egin da, abeko diru laguntza ere jaso dutelako, eta diru laguntzak batuta, logikoa den bezala, ezin delako gainditu norberak ordaindutakoa. Eta guztira, 62.000 euro eskas, pixka gutxigo, banatu dira. Komentatu, 100 eskari inguru, 88, horren zuzen, ez dira onartu, oinarritan aurreikusitako baldintzak ez betetzagatik, eta baldintza nagusia erdia baino gehiago izan da, hain zuzen ere, dagoeneko abeko deialdira orkestu zirelako, horrekin bakarrik euneko kostua, egindako gastu guztia jasoa zutelako, eta jakina hori horrela izan da, Irungo udalak ez ditu diruz lagundu behar. Horiek izan dira, 88-tikan, 58. Eta urrengo taldea, ez estatutakoa, eskaria bikoiztuta bi aldiz, nahi gabe, digitalki gauzak aurkeztearen arriskuak hoiese dira, eskari bera bi aldiz egin dute, eta jakina, behin bakarrik egin daiteke, eta horiek 15 izan dira. Gainerakoak eta oso gutxi dira, 8, 6, 7, dagokien maila ez gainditzegatikan, eskatzen den asistentzia minimoa ez emateagatikan, eta betiko agrazoi horiek. Eskerrik asko, galderaren bat honi buruz. Orduan aurrera jarraituko dugu, 7. puntua, Euskara Arloa ere bai, Familia Ola, Otsaileko tailerrak. Familia Ola tailerren eskaintza eginda dago, eta izen emateko purua irekita dago urtarrilaren 16an ireki zen, eta 24an bukatuko da. Beraz, oraindikan ez dakigu zenbat apuntatuko diren, baina eskaintzaren berri emango dizuet. Badakizue, tailer batzuk antolatzen direla euskeraz, familia euskalduentzako, edo euskerari zerbide eman nahi dioten familientzat, eta baldintza da, umeak, familietako umeak, 2 eta 8 urte bitartekoak izatea, Irunen errolatuta daudenak, edo Irungo ikastetxeren batean matrikulatuta daudenak. Otsaileko eskaintza, hirukoitza izango da, alde batetik buztin tailerra antolatuko da, otsailaren 7an eta 9an, beste alde batetik adunan dagon zirkuolara bisita antolatuko dugu, hor zirko eta arte estenikoen tailer lantegi bat badago bertan, eta bisita hori otsailaren 11an izango da, pitxan da ingo dira, bat goizekoa eta beste bat eguerdikoa, eta azkenik masaje eta erlajazio tailerra otsailaren 16an eta 14an eta 16an izango da. Eskerrik asko. Galderaren bat honi buruz. Orduan aurrera jarraituko dugu, 8. puntua, erabaki organoen kontrola, alkateak, ordezkariek eta tokiko gobernu batzarrak emandako ebazpen eta erabakien berri ematea. 2022ko abenduaren batetik 30 arte. Si no hay nada que comentar, también seguimos adelante, no pasa nada. Y para acabar, ruegos y preguntas. Teníamos alguna consulta realizada desde el Foro Ciudadano y no sé si Fidel o María la lees tú directamente y tenemos contestación o... Gracias. ¿Te parece, Fidel, que la lee María y damos la contestación? Gracias. Sí. Desde el Foro Ciudadano nos han enviado 2 preguntas. La primera es en relación con el expediente del 2023, es un CESME 1, resolución de adjudicación, encargar la realización del suministro a la empresa Iñaki Becerra, SL, por 10.800 euros. La pregunta es a qué suministro se refiere el contrato. A falta de otro
otro compañero de Cultura, yo misma respondo que se trataría del suministro, montaje, desmontaje de 4 carrozas de cabalgata de Reyes. Pero no puedo aportar más información al respecto. ¿Sí? Sí, María, yo creo que es un poco la respuesta que se buscaba. El suministro era para las cabalgatas de Reyes. Es que ricasco, María. ¿Y la siguiente pregunta? Vale, la siguiente pregunta es relativa al expediente del 22 SUCU 19, de resolución de aprobación de subvenciones de cultura, en el que se declara desiertas las ayudas para artistas del 2022 para el fomento de la creación y el intercambio artístico, que tenían un importe de 13.600 euros. Y la pregunta es, ¿no se han presentado propuestas de interés y si se puede dar información? Entonces, en este caso, yo además era la secretaria del comité de selección correspondiente a estas ayudas, y lo que puedo comentar es que efectivamente se trata de 2 ayudas, se presentaron 2 únicas propuestas y el comité consideró que no se ajustaban a las bases de la convocatoria por distintos motivos. La primera de ellas, hay un informe que recoge más específicamente esos aspectos, pero por el desarrollo de la propia propuesta, que se considera que no estaba suficientemente desarrollada en distintos aspectos, en el aspecto temporal, en el aspecto de vinculación con la ciudad y ciertos aspectos de calidad. Y en el caso de la segunda, porque correspondía más a no tanto a una creación artística, sino a un proyecto de gestión de creación artística, y se consideró por eso que no se ajustaba tampoco a las bases de la beca. De acuerdo. Vale, un segundo, Fidel, por favor. Gracias, María, por las explicaciones. No sé si tenéis alguna cuestión o algún comentario, o Fidel o con el Barcato. Bien, queríamos hacer constar que el concierto del domingo en La Maya por el pianista Daniel y Litorio fue excepcional y sobre todo en tanto musicalmente como en las explicaciones que dio para realizar del concierto que realizaba. Y además a 5 euros, eso ya es más excepción todavía, sobre todo si comparativamente lo miramos o lo hacemos sobre el que próximamente va a dar Ainhoa Arteta, que va a costar 60 euros. Hay un caché muy diferente. Se podría explicar a qué es debido, si es una cuestión de caché o no sé, no sé. El concierto de Ainhoa Arteta lo organiza la Asociación Lírica Luis Mariano, y pues como entidad pone los precios que entiende corresponden a un concierto de ese tipo. Lógicamente hay que entender también el tipo de artista que es Ainhoa Arteta, pero al final es la Asociación Lírica Luis Mariano quien pone los precios. Bien. Bueno, entendido. Gracias. Sí, adelante, María José. En relación con eso, la actuación que va a haber el día 26 de enero, que viene este chico de la radio, ¿por qué hay solamente un precio? Porque con Ismael Serrano pues hay más opciones, pero con este solamente hay un precio. ¿Por qué? Si no me equivoco, organiza la cadena SER el espectáculo, y también es un precio que establecen las noches de Ortega. Gracias. Nada. ¿Alguna cuestión más, Joaquín? ¿Algún otro concierto? Sí, bueno, pues sí, la verdad es que sí. No, venía a colación de la pregunta que ha hecho el foro, que ha hecho Fidel con respecto a las ayudas a los artistas, que ha quedado desierta. Era saber si se ha hecho pues una reflexión por qué ha habido tan pocas respuestas o tan pocas opciones, o por qué la gente no se ha presentado. Si habéis hecho pues alguna reflexión en cuanto a eso.
Bueno, yo en principio no formo parte del comité, soy solo la secretaria. Pero bueno, sí, yo creo que los miembros del comité, que son especialistas en ese ámbito, in situ, fue una sorpresa para empezar el número tan bajo de propuestas recibidas, que ya per se lleva un análisis y encima, bueno, tener que declarar desierto, pues creo que no es plato de buen gusto para nadie, con lo cual sí que se va a generar una reflexión interna para ver cómo se puede promover para que de cada año que viene elevemos el número de propuestas y también la calidad de las propuestas, ver si es un tema que está agotado, cómo se puede reconducir. Yo creo que eso está sobre la mesa y que en el Departamento de Cultura se va a analizar. Eskerrik asko, María. Bailander. Sí, igual animar a hacer una reflexión del por qué no se están presentando entidades a las diferentes ayudas, porque recuerdo que no sé si en la anterior comisión o hace dos, también con respecto a las subvenciones aquellas de 1522, pues el número de entidades que presentaron un proyecto fue mínimo. Dicho esto, tenía una pregunta en mente que es sobre el plan de equipamientos culturales, a ver en qué punto está y cuándo lo vamos a tener disponible. Si te parece, Lander, y me disculpas, yo ahora mismo soy la única persona del Departamento de Cultura junto a María, llevo 10 días y si te parece lo hablamos esta semana, mañana o pasado, cuando sea y te contamos. Sí que es verdad que el plan está prácticamente terminado, estamos dándole el último vistazo y bueno, te doy la información en cuanto la tenga, ¿vale? Eskerrik asko. Beste galderaren bat? Ukatzutzat ematen dugu, eskerrik asko etortzagatik.